palabras de Mardoqueo fueron determinantes, diga determinantes, en la decisión de Esther. Aunque Esther entraría sola a ver al rey, no tenía ninguna intención de prepararse sola. ¿Qué pidió Esther a Mardoqueo? En el verso 16, que ya hemos leído de manera unida, lo que Mardoqueo le pidió a Esther, lo que Esther le pidió a Mardoqueo. Esther le dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Diga noche y día. Yo también, decía Esther, con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, diga entonces, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué pidió Esther a Mardoqueo? Ayunad por mí. Debían tener un ayuno de 3 días, día y noche, sin beber agua. Un ayuno total. ¿A qué grupo de personas o individuos se les pidió participar de este ayuno? El que estaba solicitando Esther. ¿Qué puso usted? ¿A qué grupo de personas o individuos se les pidió participar? ¿Esa es la respuesta completa? ¿A qué grupo de personas se les pidió participar de este ayuno? ¿A quiénes? Ustedes solamente parece que me están mencionando una parte, ¿verdad? Los judíos en Susa, todos los judíos en Susa debían ser reunidos para participar de este ayuno, pero también Esther participó de este ayuno con sus doncellas, ¿verdad? ¿Qué les habrá dicho Esther a sus doncellas? Lo cierto es que tenían que ayunar con ella. También se les participó a ellas de este ayuno de 3 días y 3 noches, sin comer, sin beber. El ayuno que Esther pidió tenía un gran significado, un gran impacto, por varias razones. Primero, la primera razón del impacto de este ayuno, el contraste. Es la primera razón. El contraste. En todo el libro de Esther, la fiesta es el motivo más destacado. Si usted se da cuenta, en el libro de Esther, lo que más hay es fiesta. Empieza con fiesta y sigue habiendo fiesta. La fiesta en este libro es el motivo más destacado. Pareciera como que los capítulos están vinculados unos con otros mediante manteles. No es casualidad que el ayuno, este ayuno que estaba invitando a Esther a hacer, no es casualidad que el ayuno divida las fiestas de la narración en 2. Es como que este ayuno cayó en medio de las fiestas, ¿verdad? Entonces hay fiestas antes del ayuno y hay fiestas después del ayuno.
lo cual tiene la implicación de que las demás fiestas ocurrieron solo porque el ayuno tuvo lugar. Si no se hubiera dado este ayuno en este momento, las fiestas después de ese ayuno no habrían venido, ¿verdad? Gloria a Dios. Dijo el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ah? El ayuno que Esther pidió también tenía un gran significado por el momento. La segunda razón del impacto de este ayuno, su significado. El momento. ¿Cuál fue el momento? Recordemos que las noticias del decreto llegaron a las provincias el mismo día en que los judíos iban a empezar la celebración de la Pascua. Solo algo sumamente importante podría haber alterado dicha celebración y convertir la fiesta en ayuno. ¿Puede usted imaginar esto? Se estaban preparando para empezar la celebración de la Pascua. Y el Cordero y la fiesta la celebración se convierte en ayuno. El impacto emocional sería fuerte. El momento en que se hizo la convocatoria para este ayuno. Luego tenemos la severidad. Diga severidad. La severidad del ayuno, ¿no? ¿Qué es un ayuno severo? La severidad del ayuno, ¿no? Decía un pastor que él se metía en un ayuno severo de 3 días, creo, como el de Esther, porque quería casarse y quería estar seguro de que era la compañera. Entonces se me metía en un ayuno severo con el énfasis de que ni agua tomaba, ni agua, un ayuno total. Y él decía, siempre que ayunaba pidiendo la voluntad de Dios, algo pasaba y se me arruinaba la relación. Y se acababa, dice, y dice, cuando apareció mi esposa, decía él, la que hoy es su esposa, yo dije, no voy a ayunar porque si no se me vuelve a dañar. Pero él dijo, igualmente ayuné. Y Dios me confirmó. Esa vez Dios sí le confirmó. El impacto del ayuno que Esther convocaba tiene que ver también con la severidad. Antiguamente la mayoría de los ayunos se limitaban a horas de trabajo o a ciertos alimentos. Rara vez incluía no beber agua por el riesgo de deshidratarse. Sin embargo, grandes males necesitan grandes remedios. Quizá lo más interesante es lo que esta clase de ayuno ocasionaría en la apariencia de Esther, pues las mujeres en el harén eran bien alimentadas para la gratificación del rey, no las hacían pasar hambre, cuidaban de su apariencia. ¿Ah? ¿Qué rostro tendría Esther después de ayunar 3 días y 3 noches sin comer, sin beber, para ir a ver al rey? Y el cuarto punto de este ayuno, su impacto, tiene que ver con la implicación. Diga implicación. La implicación. Esther dijo, ayunad por mí.
Y en un libro de la Biblia donde no se menciona a Dios, el ayuno indica oración. Y la oración apunta a Dios. Esther y los judíos de Susa se privaron de comer con el fin de poder dirigir sus peticiones a Dios con todo su corazón. Su propósito de privarse de alimento demuestra su gran deseo de recibir algo más importante, la liberación. Gloria a Dios. Cuando usted quiere realizar alguna actividad con un énfasis espiritual, quiere tener agudos su sentido espiritual, entonces hágalo en ayuna, hágalo ayunando, ¿verdad? Cuando usted ayuna puede tener un discernimiento espiritual más profundo que cuando come normalmente. En muchas ocasiones, cuando tengo que preparar un mensaje, lo hago en ayunas y no como hasta cuando no tengo el mensaje. Cuando ya tengo el mensaje, he captado la enseñanza, la voz de Dios, entonces, bienvenido los alimentos. Pero lo cierto es que en ayuna usted puede tener un mejor discernimiento espiritual, ser más sensible a Dios, su espíritu, que con un estómago lleno, que con un estómago con un bolón, ¿verdad? Y aquí los judíos, en este ayuno severo de 3 días y 3 noches, se privaron de comer a fin de poder dirigir sus peticiones a Dios con todo su corazón. Y sí, se privaban de alimento, porque tenían otro gran deseo, recibir la liberación. En estudios anteriores, usted lo recuerda, citamos las palabras de Joel, capítulo 2, verso 12 al 17. ¿Recuerda cuando citamos este pasaje de Joel? ¿O no lo recuerda? Puede abrir su Biblia en este pasaje. Vamos a estar considerando los versos 15 y 16 de Joel, capítulo 2, verso 12 al 17. ¿Recuerda cuando citamos este pasaje de Joel, capítulo 2? ¿No lo recuerda? ¿Sí lo recuerda? ¿Qué decíamos de este pasaje de Joel, capítulo 2? Verso 12 al 17. Recuerda que lo usamos cuando Mardoqueo se viste de cilicio y de ceniza y empieza a clamar. Y esta acción de Mardoqueo, cuando uno lee este pasaje de Joel, desde el verso 12 al 17, tiene que ver precisamente con la ocasión del pueblo clamando a Dios en arrepentimiento. Cuando citamos Joel 2, del 12 al 17, hay algo importante que dijimos. ¿Qué dijimos de este pasaje de Joel? Que fue escrito, la fecha de Joel es antes de Esther. Aunque en nuestra Biblia el libro de Joel está después de Esther, cronológicamente el libro del profeta Joel se escribió como 200 años antes de Esther. Así que puede ser que Esther, el mismo Mardoqueo y el pueblo de Dios pudieran haber tenido como referencia las palabras del profeta Joel, que fue escrito como 200 años antes. Ahora, de este pasaje de Joel, capítulo 2, vamos a llenar los espacios en blanco considerando los versos 15 y 16 de Joel 2.
los versos 15 y 16 de Joel 2. Entonces, ¿cómo llenamos estos espacios? Tocad, según los versos 15 y 16 de Joel 2, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Verso 16, reunid al pueblo, santificad la reunión. Mire, estos versículos de Joel se asemejan muchísimo a las acciones de Esther 4:16. Volviendo a Esther 4:16, hay mucha semejanza con las acciones que se dispone en este verso 16. Dice, ve y reúne a los judíos que se hallaban en Susa y ayunad por mí. El doctor Karen Jocks comenta, ya sea que Esther fuera consciente o no de la profecía de Joel, ella ciertamente tocó la trompeta en Sión para ordenar a Mardoqueo convocar a ayunar a todos los judíos de Susa. Por primera vez en esta historia, Esther se identifica con el pueblo de Dios. ¿Ha notado esto? Por primera vez. Y responde al llamamiento profético del arrepentimiento para unirse a los judíos de Susa en el ayuno. Ante la imagen que crea el doctor Jobes al decir Esther tocó la trompeta, nos preguntamos, ¿quién era más apropiado que ella? Ella era la reina. Nosotros, diga nosotros, no tenemos ni la menor idea de lo que Dios hará, incluso con la vida que más se le resista. Incluso con la vida que más se le resista. Hay muchas vidas que resisten a Dios. Y hay muchos testimonios de cómo Dios ha obrado en personas que eran, pero muy resistentes. Y no tenemos la menor idea de lo que Dios hará incluso con la vida que más se le resiste. ¿No? Saulo, persiguiendo a la iglesia de Dios. Qué resistencia, ¿no? Viendo cómo apedreaban a Esteban, lleno del Espíritu Santo, escuchando el testimonio de Esteban. No tenemos ni la menor idea de lo que Dios hará incluso con la vida, con las vidas que más se le resisten. Hay personas que se resisten a Dios. Y bueno, Esther había evidenciado una resistencia. En un principio había dicho, no he sido llamada, todos saben lo que pasa con cualquiera que entre a ver al rey sin que lo hayan llamado. Algunos se brincan su destino, otros se rezagan y se pierden, no obstante que Dios persista, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué son irrevocables? Los dones y el llamamiento de Dios. Yo presenté una de estas citas en un trabajo de una tesis que tuvimos que hacer para sacar una maestría en teología práctica. Una tesis de 300 páginas sobre los dones. Pero cuando yo presenté esta cita, en esa tesis, claro, hay trabajos, usted los presenta, correcciones van, correcciones vienen, ¿no? Entonces, interesante que no me había dado cuenta la observación que me hicieron los profesores de la facultad. Me dijeron, esta cita
nada tiene que ver con los dones del Espíritu. Por favor, no la ponga en su tesis, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con ministerio, con llamado, propósitos, no con dones. Y a esto se refiere cuando dice sus notas, hay personas que en los propósitos de Dios, los que Dios quiere hacer con ellos, se resisten. Hay otros que se brincan su destino, otros se rezagan y se pierden. No obstante, dice que Dios persista porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, no tenemos la menor idea de lo que Dios hará con las vidas, por más que se resista al propósito, el llamado. Y bueno, decía un pastor en Panamá, misionero, argentino, maestro, evangelista, muy bueno. Él decía, me invitaron a un funeral, a un sepelio, una noche. Y él decía, yo estaba asombrado, estaba impresionado con la cantidad de gente que había en ese sepelio. Y yo hice un llamado. Excelente él para hacer los llamados. Y dice, muchas personas, así como había gran cantidad de gente en ese sepelio, muchas personas recibieron a Jesús. Y dice, y yo estaba impresionado de tanta gente y luego la cantidad de personas que recibieron a Cristo. Y entonces decía él, después me enteré, dijo él, que el que estaba en el féretro, el que estaba en la caja, había sido una persona a quien Dios llamó para cumplir un ministerio. Y siempre se resistió. Y entonces él decía, pues, aunque se resistió, aún estando en la caja, Dios lo usó. Para que muchos en su sepelio, y estaba impresionado el pastor David Greco, recibieran a Cristo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sí, o sí. Es el ministerio. Y el Señor le decía al profeta, porque el profeta se resistía, ¿verdad? Yo, Señor, no, soy un niño yo. No digas que eres un niño, dijo, porque a todo lo que te mandes irás. Seguimos. La misma mujer que había ocultado su identidad a fin de ser parte de la realeza de Persia, se irguió con firmeza y tocó la trompeta para convocar a la reunión del pueblo esparcido de Sión. En respuesta, miles de voces se fundieron en una para ascender unidas al cielo. Señor, libra a tu pueblo, oh Dios. Y un pueblo que estaba separado en astillas se convirtió en un solo madero. Ella, que había estado sistemáticamente reinventándose a sí misma, regresó a sus raíces, corriendo el riesgo de quedar enterrada por ellas. Esther, diga Esther, y está resaltado en negrita en sus notas, Esther llegó a los que muchos han llamado el momento decisivo. El momento decisivo. Decisivo, de decidir. El momento decisivo. ¿Sabe qué, mis amados? Tengo que decirle en esta noche, sin temor a equivocarme, en la vida, todos, sin excepción de nadie, todos tenemos momentos decisivos. Todos. Absolutamente todos tenemos en esta vida momentos decisivos. Y este fue el caso de Esther.
Esther llegó a este momento. Ahora, a veces nuestros momentos más importantes llegan de la mano con nuestra disposición para revelar que en realidad no somos lo que parecíamos ser. Nuestra protagonista, ¿verdad? Hasta ese entonces pues se había mostrado Esther como una mujer voluble. ¿Qué es voluble? Un hombre voluble, un joven voluble, una mujer voluble. El significado, ¿verdad? ¿Ah? Sigamos en las notas para ir aclarando. Nuestra protagonista era una mujer voluble que de manera muy interesante poseía un nombre para cada lado de su personalidad. Ella era Hadasa para los judíos, su nombre judío, Hadasa. Y para los persas era Esther. Viene la pregunta: ¿quién de nosotros ha podido resistir siempre la atracción de esa mente voluble? Sí, y luego no. ¿Quién de nosotros ha podido resistir siempre la atracción de esa mente voluble? ¿Recuerda el caso de Elías? Elías le decía a todo el pueblo de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Un pueblo voluble al que el profeta tuvo que decirle: si Baal es Dios, síguenlo. Y si Jehová es Dios, entonces id en pos de él. Pero el pueblo estaba voluble, ¿no? A veces Baal y a veces Jehová. Voluble. Baal, Jehová, Jehová, Baal. Indecisos. La indecisión también incide en esto. Ahora dice aquí, esto es muy personal, ¿verdad? ¿Cuáles dos nombres representan la volubilidad de usted? ¿Cuáles dos nombres representan la volubilidad de usted? ¿Cómo pondría usted ahí, no? Cuando a veces usted se muestra así variante. Estricto y flexible. Piadoso unas veces. Carnal otras veces. Servir a Dios o a las riquezas. Cristiano y amigo del mundo. Volubles. Pero aquí dice, ¿cuáles dos nombres representa la volubilidad de usted? ¿Ya lo escribió? ¿No ha escrito nada? No se sienta mal, yo puedo escribir también aquí dos nombres para mí. Volubilidad. En la siguiente página dice, llegará el momento, diga, llegará el momento de tomar una decisión. Y una parte de nosotros tendrá que morir. Dios nos desea, y escríbalo, Dios nos desea definidos, no volubles. Dios nos desea definidos y no volubles. ¿Recuerda las palabras de Cristo Jesús? ¿No? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, está desparramando. Dios nos desea definidos y no volubles. En ocasiones,
Nada tiene consecuencias más trascendentales que negarse a tomar una decisión. En ocasiones, nada tiene consecuencias más trascendentales que negarse a tomar una decisión. En momentos cruciales, incluso los que no reconocemos en el momento, porque hay momentos cruciales que en el momento como que uno no los puede ver así, pero realmente son momentos cruciales, aunque en el momento como que no los vemos. En momentos cruciales, incluso los que no reconocemos en el momento, no decidir es decidir fracasar. No decidir es decidir fracasar. Y esta mañana, como a mí me gusta el encebollado, ¿verdad? Muy temprano me fui a... Bueno, antes tuve el otro tiempo devocional, pero después quería ir a comer un encebollado, ¿no? Y el dueño del local, Darwin se llama. Le digo, Darwin, ¿usted congrega? ¿Cómo dice? Que si usted congrega, me dice. Y entonces le digo, ya veo que no congrega porque le cae un poco raro el término. Me dice, yo sí he escuchado, dice la palabra de Dios. Es más, me dijo, tengo un pastor que me visita cada semana. Comparto yo con él los alimentos. La iglesia está al frente. Pero dice, yo no he tomado una decisión. Digo, ¿y por qué no se ha decidido? Y entonces él dice, es que yo no quiero fallarle a Dios. Yo no me siento listo para tomar esa decisión. Y luego me dice, he visto, y me mencionó un fulano, vi una persona, dice, que hizo su decisión, entró al Evangelio y luego le falló al Señor, defraudó, un testimonio pésimo. Entonces él dice, yo por eso yo no me siento, yo no quiero fallar, yo todavía no estoy listo, no he tomado la decisión. Y le decía a Darwin, si usted espera estar listo para tomar la decisión, nunca la va a tomar. Venimos al Señor tal como somos y Dios empieza un proceso de transformación. Pero ahí él estaba en la indecisión. Decidir en momentos cruciales, no decidir es decidir fracasar. Volviendo a Esther, mientras se debatía entre una mezcla de ansiedad y hambre, Esther luchó hasta que una parte de ella, herida y cansada, ganó. Ella era judía e irónicamente su exposición probaría que era una desdichada. ¿Qué es el sentido de esta frase? Ella era judía e irónicamente su exposición probaría que era una desdichada. No puede ser feliz ninguno del pueblo de Dios que esté viviendo otra realidad que no sea la propia de los creyentes. Y Esther allí en ese palacio, como una reina pagana allí, no era feliz. Ella era del pueblo de Dios. Y ahora cuando su exposición
de que era judía, se identificaba con su pueblo, probaría que era una desdichada. Ella recurrió a cada ápice de su fortaleza para ponerlo del lado de su debilidad. Aunque el piadoso y el pagano podrían coincidir en que ella era un fracaso. Ella no sería culpable de no decidir. Y hay muchos que lamentarán en la eternidad esta culpa. No decidieron, no tomaron una decisión. Esther se identificaría con el pacto de su pueblo, incluso si eso la mataba. Y si no la mataba, la vida como ella la había conocido, de todas maneras era la muerte. No había manera de volver atrás. Completamente expuesta, solo una fuerza providencial podía ahora protegerla. El cetro de Jerjes estaba en la mano de Dios. Gracias por todos los amenes. O ese cetro se extendería cuando ella entraba, o ese cetro no se extendería. Vida o muerte. El cetro de Jerjes estaba en la mano de Dios. Al cierre de este estudio, citamos la canción Milagro del Momento. Es una canción que está en inglés. Y aún en inglés, aunque yo no sé mucho inglés, aún en inglés quise escucharla, pero cuando busqué el CD en internet dijo, lo sentimos, me salió un sitio en la página que decía, lo sentimos, pero este CD ya no está disponible. Pero al cierre de este estudio citamos la canción Milagro del Momento, que su mensaje, diga que su mensaje resuene en nuestras almas en todo lo que estemos enfrentando. Solamente hay uno que conoce lo que realmente está afuera aguardándonos en todos los momentos que vendrán. Pero solo necesitamos saber que Él, diga Él, también está allí esperando. Gloria a Dios. A Él pertenece el futuro y la historia. Y nos ha regalado un gran tesoro llamado ahora mismo. Y este es el único momento en el que podemos hacer algo. Escucha los latidos de tu corazón. Hay algo muy grande aquí y ahora. Está justo ahí, frente a ti. Y yo no quiero que tú lo pierdas. Es el milagro de este momento. Tenemos que decidir. El Señor nos ayude. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Cuán preciosa es tu ley. Oh Dios, que nuestras vidas crezcan y crezcan cada día más y más en el deleitarse, estudiando, meditando tu palabra. Gracias, Dios. Circunstancias hay muchas cosas que tenemos que afrontar, enfrentar. Y en esta vida hay momentos cruciales. Ayúdanos, Señor, siempre con la guía de tu Espíritu Santo, con tu sabiduría, oportunamente, en el momento preciso, tomar las decisiones
que se deben tomar. Gracias, Señor, por el reto de tu palabra y también el carácter de advertencia. No decidir en momentos cruciales es decidir fracasar. Esta noche también te damos gracias por el tiempo cuando damos a ti una ofrenda, un diezmo que lo hemos apartado. Tu palabra es fiel. Gracias por tu promesa de bendición sobre nuestros trabajos, sobre nuestras finanzas, cuando damos a ti, Señor. Y una vez más esta noche no hemos venido con las manos vacías. Y te agradecemos este tiempo de bendición cuando a ti damos con gratitud, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.